En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia celebra hoy la solemnidad de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, como todos sabemos, de la Santísima Virgen. En este misterio contemplamos a María concebida sin pecado original. Ella es la única pura criatura humana que se vio libre en su concepción de la mancha del pecado original. Recién el siglo pasado, la Iglesia definió durante el pontificado de Pío IX este dogma, aunque por supuesto venía siendo enseñado como opinión particular, como dato tradicional, como sumamente conveniente, desde muchos siglos, desde el comienzo de la Iglesia. Se puede rastrear esta corriente que enseña que la Santísima Virgen no conoció el misterio trágico del pecado original, esa mancha que se transmite por la generación desde nuestros primeros padres. Muchos se opusieron a este dogma porque pensaban que si la Santísima Virgen no había tenido pecado original, no había necesitado de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Pero claro, no es así. También ella necesitó de nuestro Señor Jesucristo. Lo que ocurre es que Dios, tomando en cuenta los méritos de la pasión de Cristo, por anticipado se los aplicó a María y destruyó el pecado en María totalmente, de modo que no hubo en ella jamás la menor sombra de pecado. Hay muchísimas razones para que Dios haya elegido este camino. Hay muchísimas razones. No podría haber sido con toda dignidad madre de Dios, Dios hecho hombre, no podría haber tomado carne de ella si esa carne durante un instante, aunque más no fuese, hubiera sido mancillada, manchada por el pecado. Y en la misma Sagrada Escritura hay muchas figuras de alusiones a este misterio. Por ejemplo, uno de tantos, el velloncino de Gedeón. En determinado momento de su historia, Israel se ve oprimido por enemigos que son mucho más fuertes que el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios sabe que con sus solas fuerzas es impotente, pero que el auxilio está de parte de Dios y que Dios se lo da a los que se lo piden. Israel eleva insistentemente sus oraciones a Dios y el Espíritu señala a Gedeón como el futuro libertador de Israel. Cuando Gedeón conoce el designio de Dios, se le hace difícil creerlo, convencerse, porque palpa su propia impotencia y pide un signo. Y durante una noche deja un velloncino tendido al aire libre. Al día siguiente ese velloncino aparece empapado de rocío, mientras todo el resto del campo está absolutamente seco. Pide todavía otro signo y durante otra noche el velloncino vuelve a quedar al aire libre y al día siguiente todo el campo está mojado menos el velloncino que está completamente seco. En ese signo que Dios obró la primera noche, el velloncino impregnado de agua, de rocío, y el campo seco significa María, que es la llena de gracia en medio de una humanidad que por haber sido entregada al pecado desde su origen carece de la gracia de Dios. Con el signo del segundo día, todo el campo mojado por el rocío y el velloncino completamente seco, toda la humanidad manchada por el pecado, menos una porción misteriosa de ella, que es la Santísima Virgen, que queda libre, indemne del misterio del pecado. Otro signo lo encontramos en el libro de Esther. Mardoqueo, uno de los judíos que conocen el destierro, tiene un sueño, ve que los poderes del infierno, junto con todas las naciones de la tierra, se coaligan contra el pueblo de Dios, y ve que el pueblo de Dios es absolutamente impotente
para resistir ese ataque, pero que Dios suscita una fuente, Silvia, muy pequeña, pero de aguas claras, y de esa fuente sale un río y ese río cubre toda la tierra y termina con el poder del mal. Esa fuente muy pequeña, pero de aguas muy claras, de la que brota un río que cubre toda la tierra, es la Santísima Virgen María. En fin, tenemos muchísimas razones para creer que la Santísima Virgen fue concebida sin pecado original. La principal de las razones, aunque no tuviéramos todas las otras, esta sola nos bastaría, lo enseña la Iglesia. Y además, el cielo quiso intervenir en favor de esta enseñanza de la Iglesia, y así pocos años después de la promulgación de ese dogma de fe por parte de Pío IX, nosotros, la cristiandad, conoció las apariciones de Lourdes, y en Lourdes la Santísima Virgen se presentó a una pastora que no entendía las palabras que la Virgen le dirigía, como la que había sido concebida sin pecado original. Es parte de la grandeza de María, es otro título de María que le conviene a María porque ella es la Madre de Dios. La Madre de Dios, hecho hombre, no podía tener, aunque fuera durante un tiempo muy breve de su vida, el pecado manchando su alma y su cuerpo. Pero claro, este lenguaje hoy resulta extraño a muchos que se dicen cristianos. Por empezar, resulta extraño a los protestantes. Para ellos, todo lo que se da a María, uno se lo quita a Cristo. Hacen dialéctica entre Cristo y María. Y entonces, como Cristo es Dios, y ¿quién semejante a Él? ¿Quién como Él? Y como Cristo es el Salvador, según repite muchísimas veces la Sagrada Escritura, entonces piensan que atribuir títulos a María o ver en ella a la que interviene eficazmente en la obra de nuestra redención es menoscabar la obra de Cristo, la figura, la dignidad de nuestro Señor, y entonces niegan todos estos títulos. Pero nosotros haríamos injuria a los protestantes si dijéramos que solamente los protestantes disminuyen la figura de la Santísima Virgen. Durante los últimos 20, 25, 30 años, la Iglesia ha conocido a muchos que se dicen de ella, que se dicen católicos, que se dicen fieles a la enseñanza que desde siempre profesa la Iglesia, recibida de Cristo a través de los apóstoles, y que sin embargo tienden a disminuirla constantemente, se muestran precavidos contra la presunta mariolatría y llaman mariolatría a ensalzar a la Santísima Virgen, como si alguna vez alguien pudiera decir de ella más de lo que ella merece, como si alguna vez alguien pudiera agotar con su inteligencia y expresarlo adecuadamente por medio de palabras su misterio. Esta es una triste realidad, pero es una realidad de la que tenemos que tener conciencia. Muchos nos presentan una Santísima Virgen disminuida, reducida. Pero claro, hay un gran defecto en la posición de ellos. Son contradichos nada menos que por la Sagrada Escritura. Esa Santísima Virgen reducida no es la Virgen de las profecías, la doncella en la que Dios, la Virgen en la que Dios se hará hombre. No es ella, por supuesto. Tampoco es la Virgen del Evangelio, la que recibe a Cristo, la que lo acompaña todo a lo largo de su vida y la que queda en la tierra para ser de madre de la Iglesia una vez que nuestro Señor Jesucristo vuelve al cielo junto al Padre. La Sagrada Escritura nos muestra una Santísima Virgen que tiene otra talla, otra dignidad. Ella es la que le abre las puertas a Dios en la historia. Esto es innegable. El centro de la historia es ese momento en que la Santísima Virgen dice sí y Dios se hace hombre. Si la Santísima Virgen está en el momento central de la historia, ocupa un lugar de privilegio en los planes de Dios, no podemos tener miedos a sacar las consecuencias. La Iglesia nos dice que cuando dejamos de considerar a María según lo que es, según su dignidad, según el lugar providencial que Dios
ha querido que tenga en la obra de nuestra salvación, a la Iglesia las cosas le van mal. La experiencia le ha enseñado a decir a la Iglesia que la Santísima Virgen es la que vence todas las herejías. ¿Por qué? Dios lo sabe, pero es una cosa que la experiencia atestigua, que cuando los cristianos, muchos o pocos, pero los que conservan la fe, se vuelven a ella de todo corazón, infaliblemente las cosas en la Iglesia encuentran su carril. Ella está en el comienzo en los designios de Dios, y ella es la que encamina los pasos de la humanidad hacia Dios. Pero si esa es la dignidad de María y la misión de María en la Iglesia, y la obra de María o el papel que desempeña la Santísima Virgen en la obra de nuestra redención, lo cierto es que Dios también espera nuestra cooperación a todo lo que ella ha hecho por nosotros, para que nosotros entremos en los planes de Dios. Y esa cooperación es tanto del interior como externa. Lo primero que Dios nos pide, y lo más importante, es lo interior, que la conozcamos, que nos preocupemos por saber quién es, que tratemos no solo de conocerla, sino de que nuestra voluntad y nuestro corazón se enderecen hacia ella, para que en todo momento podamos comportarnos como hijos de ella. Pero nuestra, además, entrega y cooperación a lo que Dios ha hecho en nuestro favor a través de la Santísima Virgen tiene que ser exterior. Al fin y al cabo, la ley suprema de discernimiento de espíritu que da el Evangelio es la de los frutos. Por los frutos los conoceréis. Y los frutos son, finalmente, las obras exteriores por las que se manifiesta lo que hay en el interior, en el espíritu. En el Evangelio que leímos el día sábado, encontrábamos esta frase: dad gratis lo que habéis recibido gratis. Y la cooperación nuestra con la Santísima Virgen María consiste en ser instrumento de ella, para que la gracia que Dios nos da a través de ella no termine en nosotros como en un recipiente estanco, cerrado, clausurado, sino que también nosotros seamos canal de gracia hacia los demás, hasta que se complete la obra de la salvación y a todo hombre Cristo le pueda decir, señalando a la Santísima Virgen: aquí está tu madre. La Santísima Virgen es un tesoro infinito de misericordia que Dios ha puesto en nuestro favor. Cada uno tiene ese tesoro a su disposición. Ella es nuestra madre, es madre sin menoscabar la maternidad de nuestra madre carnal, es madre todavía en un sentido superior, porque lo más importante que nosotros tenemos es el espíritu capaz de la gracia, y la gracia llega a nuestro espíritu por la obra que Cristo realiza, secundado con la colaboración de la Santísima Virgen María. Teniéndolo a ella por madre y siendo instrumentos de ella, no tenemos absolutamente nada de qué preocuparnos. Lo que San Luis María Griñón de Montfort enseña, poner todo en manos de María, es realismo sobrenatural puro. El Evangelio nos enseña que en ella está nuestra salud, en ella está nuestra salvación, y que mientras permanezcamos adheridos a ella por la vida teologal, por la vida de las virtudes sobrenaturales, entonces entramos en los planes de Dios, y todas las cosas que suceden en el mundo cooperan para que el Cristo que ella recibe antes que nadie en su alma esté también en nuestro corazón, y nosotros nos incorporemos a Cristo como cuerpo místico de Él, como Iglesia. Y sin embargo, aunque es un tesoro infinito, es un tesoro que la mayor parte de los hombres, incluso la mayor parte de los cristianos, descuidan. Viven atentos a otras cosas. No piensan en lo que Dios ha depositado en ella y que está para nosotros si nosotros sabemos penetrar en su alma. No piensan en los tesoros de gracia que Dios ha depositado en su corazón para los otros hombres, y que llegarán a los otros hombres si nosotros queremos, sabemos, aceptamos colaborar con ella.
Este es el misterio. Por eso a lo largo del año se repiten las conmemoraciones, las fiestas, las solemnidades en que la Iglesia nos pone delante a la Santísima Virgen. No hay situación humana tan desesperada que la Santísima Virgen no pueda dominar. Uno de los santos más grandes de toda la historia de la Iglesia, ciertamente de lo más grande que hay en este siglo, San Maximiliano Kolbe, en un momento trágico en que ve derrumbarse la obra de su vida, ve a su patria invadida, ve que todo lo que han construido sus manos se viene abajo, anuncia a los suyos: es una gran prueba, pero la Santísima Virgen no nos abandonará. Y al final de esta prueba, la Santísima Virgen emergerá victoriosa, dicho y hecho. La prueba pasó, la nación de San Maximiliano Kolbe se mostró victoriosa, Polonia, y la obra que San Maximiliano Kolbe quiso hacer en la Iglesia, recordándole la figura de la Santísima Virgen María y la fecundidad apostólica de la Santísima Virgen María, se mantiene y crece. Si Él lo hizo, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Si la Santísima Virgen se mostró la salud de una Polonia quebrada y que parecía definitivamente aniquilada, ¿por qué no puede mostrarse como la salud de la Argentina? Es cuestión de reconocerla y de volverse a ella. Ella llegó al sacrificio máximo. Ayer en el seminario recibimos las visitas de las madres, de la familia de los seminaristas, y entre broma y broma miraba a las madres y veía el sacrificio que ha hecho cada una entregando un hijo y permitiendo que el hijo muchas veces esté a más de 1000 kilómetros de distancia de su hogar. Y es un sacrificio que no solo hace por la Iglesia en abstracto, sino por todos los hombres, principalmente por aquellos que se encontrarán en el camino sacerdotal del Hijo una vez que el Hijo esté ordenado. Ese sacrificio es admirable y es, con todo, un reflejo infinitamente lejano del sacrificio que la Santísima Virgen María ha hecho por nosotros. Ella, cierto, recibe de Dios las gracias para ser la fuente pequeña de aguas claras, pero es con la colaboración de ella que de esa fuente pequeña de aguas claras sale un río de gracias que inunda la tierra para destruir el pecado y para salvar todo lo que es redimible en los planes de Dios. Entonces, si ese tesoro infinito está a nuestro alcance, si ese tesoro infinito está a nuestra disposición, y si además Dios nos toma de tal manera en serio que muchos hombres encontrarán la vida en ese tesoro infinito, si nosotros sabemos ser apóstoles en el plan de Dios, volvámonos interiormente, conociéndola, amándola, poniendo nuestro corazón, pero también con nuestras obras hacia María para ser instrumentos de la victoria de Dios a través de la humildad y de la entrega de la Santísima Virgen, la Madre de Dios, la Inmaculada. Que así sea. Vamos a rezar el credo. Creo en